Hola, bienvenidos. Continuaremos con nuestro programa de capacitación. En esta oportunidad hablaremos de la gestión de residuos y el aprovechamiento de recursos naturales. Se definirán algunos conceptos, explicaremos los tipos de residuos y aprenderás algunas buenas prácticas. Primero vamos a definir algunos conceptos. Aspecto ambiental. Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Impacto ambiental. Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Ahora veremos unos ejemplos de los conceptos anteriormente mencionados. Estos están enfocados en la operación de Omnitempus. Encontramos como actividad la descarga de un sanitario. El aspecto ambiental es el consumo de agua. El impacto ambiental es el agotamiento de recursos naturales. ¿De cuál recurso natural? El agua potable. Encontramos como actividad el consumo de alimentos. El aspecto ambiental es la generación de residuos. Y el impacto ambiental a esta actividad es la contaminación del suelo o del agua y la disminución de la vida útil de un relleno sanitario. Encontramos como actividad la prueba de tiro. El aspecto ambiental es la generación de vainillas y el impacto ambiental es la disminución de vida útil de un relleno sanitario. También encontramos como actividad el uso de tapabocas. El aspecto ambiental, la generación de residuos. Y el impacto ambiental, la contaminación de suelo, la contaminación de agua y la disminución de la vida útil de un relleno sanitario. ¿Por qué? Por la mala disposición final que le damos a estos elementos de protección personal. Así como vemos que todos estos aspectos ambientales causan unos malos impactos ambientales, encontramos aspectos que pueden causar un buen impacto ambiental. Tenemos como actividad la reforestación. El aspecto ambiental que causa es la captación de CO2 o dióxido de carbono y el impacto que genera al ambiente es la mejora en la capacidad del aire que nosotros respiramos. Acá encontramos la clasificación de residuos. Estos se clasifican en líquidos y sólidos. Dentro de los residuos líquidos encontramos los residuos líquidos peligrosos, ejemplo, el cambio de aceite de un carro. También encontramos los residuos líquidos no peligrosos, ejemplo, el agua con la que nos lavamos las manos. De los residuos sólidos encontramos residuos sólidos peligrosos, ejemplo, los equipos de comunicación. Dentro de los residuos sólidos no peligrosos encontramos los residuos aprovechables, ejemplo, el papel. También encontramos los residuos no aprovechables, ejemplo, las servilletas. Encontramos diferentes tipos de residuos, como los residuos reciclables. Son aquellos residuos que se pueden recuperar, transformar o reutilizar. ¿Cuáles son estos residuos? El plástico, las botellas, el cartón, el papel o las latas. Hay unos residuos que en Colombia no son reciclables. En estos encontramos el papel carbón o el icopor. ¿Sabías que el 70% de los residuos que llegan a un relleno sanitario son residuos reciclables? También encontramos los residuos orgánicos. Son aquellos que se componen de restos de comida y restos vegetales de origen domiciliario que mediante procesos de compostaje u otras técnicas pueden ser aprovechados como abono o pueden ser convertidos en energía. Los residuos no aprovechables también se encuentran dentro del grupo de tipos de residuos y son aquellos residuos que se disponen con el servicio de recolección de cada municipio o ciudad y que ocuparán un espacio en un relleno sanitario, es decir, los que no tienen más vida útil. Dentro de estos residuos encontramos los elementos de protección personal, las servilletas, el papel higiénico o residuos de barrido. También podemos encontrar todos aquellos elementos que se encuentren contaminados con fluidos corporales.
Dentro de los tipos de residuos encontramos los residuos peligrosos. Son aquellos residuos que por sus características físico-químicas como corrosividad, toxicidad o contaminación biológica pueden ocasionar daños al medio ambiente y a la salud humana. En la operación de Omnitempus encontramos este tipo de residuos en lámparas fluorescentes, tóner y cartuchos, llantas usadas de los vehículos que Omnitempus utiliza para su operación y en residuos inflamables. ¿Cuáles son estos residuos inflamables? Estopas contaminadas con químico para la limpieza de armas. Muy importante para tener en cuenta, si el residuo es generado en Omnitempus, usted podrá devolverlo al área de logística para que ellos realicen su disposición final. Encontramos los residuos RAE. Esa sigla significa residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, o algunas personas lo llaman basura electrónica, los cuales, si no son tratados adecuadamente, pueden desprender sustancias como el plomo, el cadmio y el mercurio. Todo esto es altamente contaminante para el medio ambiente o para la salud de las personas. ¿Cuáles son esos residuos? Las pilas, computadores y periféricos, los celulares, los avanteles o los electrodomésticos. ¿Cuál es el manejo adecuado? Cuando se genere este tipo de residuos en casa, se pueden llevar a los puntos post-consumo que se encuentran ubicados en los centros comerciales. Y si este residuo es generado en tu empresa, podrás devolverlo al área de logística para que realice su disposición final. ¿Sabías que a partir del 1 de enero del 2021 empezó a regir la resolución 2184 del año 2019, donde obliga a que todas las empresas públicas y privadas cambien su código de colores en las bolsas para la presentación ante las empresas autorizadas en recolección y disposición de residuos? Esta resolución también indica que quien incumpla con el reciclaje o deposiciones de residuos podrá ser castigada con una multa de 16 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahora vamos a aprender cómo hacer una buena gestión de residuos por emergencia sanitaria COVID-19. Al quitarse la mascarilla y los guantes, deséchelos en una bolsa negra cada vez que los cambie si estos son desechables. De lo contrario, debe lavarlos. Después de desechar cualquier elemento, es importante que lave sus manos con base al protocolo de lavado de manos. También tenga en cuenta la ficha de pasos para el correcto lavado de manos. Y recuerde que el correcto lavado de manos debe durar entre 40 y 60 segundos. Los elementos de la bolsa negra deben ser entregados al supervisor, quien los recogerá cuando entregue la nueva dotación. Residuos como envases de alcohol y gel deberán ser devueltos a la empresa mediante el supervisor para realizar su disposición final. No utilice otras sustancias químicas no autorizadas por la empresa para la limpieza de superficies, como el hipoclorito de sodio o más conocido como el Clorox, o jabones o detergentes o demás que se encuentran en el mercado. Ahora vamos a aprender cómo hacer una buena gestión de residuos por emergencia sanitaria COVID-19. Al quitarse la mascarilla y los guantes, deséchelos en una bolsa negra cada vez que los cambie si estos son desechables. De lo contrario, debe lavarlos. Después de desechar cualquier elemento, es importante que lave sus manos con base al protocolo de lavado de manos. También tenga en cuenta la ficha de pasos para el correcto lavado de manos. Y recuerde que el correcto lavado de manos debe durar entre 40 y 60 segundos. Los elementos de la bolsa negra deben ser entregados al supervisor, quien los recogerá cuando entregue la nueva dotación. Residuos como envases de alcohol y gel deberán ser devueltos a la empresa mediante el supervisor para realizar su disposición final. No utilice otras sustancias químicas no autorizadas por la empresa para la limpieza de superficies, como el hipoclorito de sodio o más conocido como el Clorox, o jabones o detergentes o demás que se encuentran en el mercado. Buenas prácticas para generación de residuos. Tener su vaso o pocillo propio.
Evitar la utilización de bolsas plásticas. Arrojar los residuos en los puntos ecológicos. Segregar en la fuente adecuadamente los residuos. Importante leer qué va en cada caneca. Disminuir el consumo de productos desechables e icopor. No contaminar los residuos dispuestos en los puntos ecológicos. Por ejemplo, depositando las toallas de manos en la caneca de los reciclables. No tener papeleras personales en los puestos de trabajo ni oficinas. Utilizar responsablemente el kit de bioseguridad suministrado, alcohol, toallas y gel. Tenemos para ti buenas prácticas energéticas. No imprimas de no ser necesario. Aprovecha la luz natural. Utiliza en lo posible ventilación natural. No dejes enchufado cargadores. Reduce el brillo de tu computador. Desconecta todos los aparatos eléctricos cuando no se utilicen. Deja en modo invernación el PC cuando te vayas a ausentar de tu puesto de trabajo. No configures salvapantallas con imágenes en movimiento y muy importante que apagues todos los aparatos o equipos eléctricos al finalizar tu jornada laboral. Buenas prácticas con el papel. Utilizar el papel por ambas caras. Evitar imprimir documentos innecesarios. Configurar correctamente las márgenes. Ajustar el tipo de letra por uno más pequeño. Imprimir en papel reciclado cuando sea posible. Revisar los textos en pantalla antes de imprimirlos. Lectura y corrección de textos en formato digital. Utilizar medios electrónicos. Usar correctamente las impresoras y fotocopiadoras. Guardar archivos en formato digital en vez de imprimirlos. ¿Crees que eres un consumidor responsable? Cambiar los hábitos de vida puede sonar como algo complicado de conseguir, ya que muchas de nuestras costumbres están bien arraigadas y son difíciles de alterar, pero en realidad los hábitos que queremos proponerte aquí son bastante fáciles de introducir. Solo es cuestión de voluntad. Primero que todo, lleva tus bolsas reutilizables a la compra. Compra solo lo que necesites. Prima los productos frescos en tu canasta familiar. No utilices productos de usar y tirar. Desenchufa los electrodomésticos cuando no los estés utilizando. Utiliza más transporte público o bicicleta. Separa los residuos en tu casa, bolsa blanca para residuos reciclables, bolsa negra para residuos no aprovechables.